Dentro de la historia boliviana, vamos a tomar en cuenta la historia antes de esas dos batallas, ¿ya? Y empecemos. Los inicios de la independencia en Bolivia comenzaron en el año 1572, ¿ya? Con Túpac Amaru I, le vamos a decir nosotros, porque conocemos a Túpac Amaru II, el de 1781. 1572 empieza con Túpac Amaru I, ¿ya? Este era conocido como Felipe Túpac Amaru y fue el cuarto y último inca de Vilcabamba. Su papá era el Manco Inca, que había sido nombrado Inca por los españoles para reemplazar a Atahualpa, quien se había sublevado contra los españoles y había ido a ubicarse como el Inca de Vilcabamba, ¿ya? Entonces, Túpac Amaru fue hecho sacerdote y guardián del cuerpo principalmente, o sea, como seguridad del padre, ¿ya? En quechua su nombre significa serpiente resplandeciente, ¿no? Es igual que, ¿se acuerdan ustedes cuando hemos visto el encierro de Atahualpa? Lo encerraron en la Amaru Huasi, Amaru significa serpiente, y Huasi es casa de la serpiente, aquí es serpiente resplandeciente, ¿ya? Bueno, Túpac Amaru va a asumir el cargo de Inca a la muerte del heredero del Manco Inca, era su hijo mayor, Tito Cusi Yupanqui, quien fuera asesinado en el año 1571. Los incas creían que Tito Cusi se había visto forzado a admitir a los sacerdotes misioneros en Vilcabamba, que estos lo habían envenenado, o sea, lo habían asesinado estos sacerdotes. ¿Ya? Los españoles, al ver que el último inca, en este caso Tito Cusi Yupanqui, había muerto, entonces querían apropiarse de Vilcabamba, porque en Vilcabamba había uno de los elementos mineros muy importantes que era el azogue o el mercurio, que servía para purificar la plata. Entonces, uno de ellos, un conquistador, se llamaba Atilano, de Anaya, fue capturado y ejecutado junto con su escolta por el general Inca Curipaucar. Esto generó un conflicto, pues, al enterarse en Cusco del asesinato de este conquistador. Entonces creyeron que obviamente eso era provocado y era mandado por Túpac Amaru. En ese tiempo se encontraba el virrey Francisco Álvarez de Toledo como virrey del Perú, ¿ya? Entonces, había establecido principalmente que se generara un sistema de justicia por la muerte del conquistador. Entonces, encargó una expedición militar a un encomendero llamado Martín Hurtado de Arbieto, ¿ya? Y fue designado junto con Juan Álvarez Maldonado y Pedro Sarmiento de Gamboa a venir a Vilcabamba para poder arreglarlas o arrestar al responsable. Fue acompañado de 250 soldados, ¿no? Y también algunos aliados de los enemigos de los españoles, que eran los cañaris, que habían sido aliados desde la época de Pizarro. Entonces, al enterarse de esta venida de este ejército, Túpac Amaru va a armar su ejército también. Va a tener 2,000 soldados y va a tener 600 a 700 guerreros Santi, que también han llamados chunchos, y los cuales eran caníbales, ¿ya? Los generales que le iban a apoyar eran Hualpa Yupanqui, Parinango y Curipaucar, y también Coyatopa, ¿ya? Entonces, para atacar principalmente a los incas, Hurtado de Arbieto va a dividir el ejército en dos grupos. El primero al mando de lo que era Arias de Sotelo, ¿ya? Y el segundo al mando de Arbieto, ¿ya? De Hurtado de Arbieto. Entonces empezaron a enfrentarse a orillas del río de Vilcabamba en un lugar llamado Choqueyuca. Los incas obviamente atacaron primero, ya, porque tenían la esperanza de dar retroceder al ejército español,
Pero los españoles tenían aliados indígenas, los cuales también les apoyaban. ¿Ok? Entonces los españoles un momento llegaron a estar en un caso crítico porque los incas empezaron a atacar con todas sus armaduras o todas sus armas, ¿ya? Y pues se encontraba un poco en desventaja, pues entonces empezaron a utilizar los arcabuces, generando más muertos en el lado de los indígenas. ¿Ya? Entonces acá mataron a María Singa y a Parinango, dos generales del batallón de Tupac Amaru. Bueno, después se va a generar una especie de desafío. Para no generar más muertos, decidieron realizar una pelea cuerpo a cuerpo. Lo hizo el Inca Hualpa y el español García de Loyola. Empezaron a pelear a golpes. Como el indígena tenía más fuerza que el español, porque obviamente por el trabajo y carga que hacía, lo estaba ya por derribar al español. El trato era de que el que derribe primero a uno de ellos, o en este caso al capitán, ganaría el conflicto. Los incas estaban ya por ganar este conflicto. Entonces ahí cuando uno de los soldados, viendo que ya lo estaban por botar al barranco a su capitán, decidieron disparar a traición, obviamente, al capitán del equipo de los incas, matándolo, y empezaron a ver un combate más sangriento donde los incas perdieron. Tras esta batalla, los españoles van a capturar la ciudad de Vilcabamba y obviamente se van a acercar principalmente a lo que es la misma ciudad y la rendición de los indígenas que vivían en esta ciudad. Bueno, el 23 de julio de 1532 ya va a caer a, no digo 1572, va a caer ante la artillería española la última resistencia de los incas en Vilcabamba. Bueno, se enteraron de que Tupac Amaru había escapado de la ciudad junto con sus escoltas y su esposa. ¿Ya? Entonces había ido por caminos, por ríos, pues en ese tiempo Tupac Amaru no montaba a caballo, ¿no? Entonces escapó a pie por la barcaza, ¿ya? 40 soldados fueron destinados a ir a capturar a Tupac Amaru, ¿ya? Y como tenía el respaldo y el apoyo de los cañaris, estos le ayudaron. Capturaron a un grupo de chunchus, o los llamados anti, y les obligaron a decirles dónde se encontraba Tupac Amaru. Ellos les informaron que Tupac Amaru había ido río abajo, ¿ya? Y ellos continuaron la persecución. Tupac Amaru no podía ir a prisa, pues tenía a la esposa que estaba embarazada y eso le hacía que vaya lento. Además, su esposa estaba a punto de dar a luz. Entonces, en la noche, obviamente los guardias que lo acompañaban, sus escoltas, se separaron para salvar su vida. Y Tupac Amaru fue encontrado junto a su esposa y 5 de sus hombres. Le aseguraron que no le harían ningún daño, le pidieron ¿cómo se dice? Que se rinda. Tupac Amaru, pensando en su esposa, se rinde, ¿ya? Y va a ser entregado al virrey Toledo. Tupac Amaru va a ser encerrado en la fortaleza de Sacsayhuamán. Y ahí va a estar como vigilante Luis de Toledo, que es el tío del virrey Fernando Álvarez de Toledo. ¿Ya? Después de eso, muchos españoles hicieron intentos para que Tupac Amaru se bautizara, pero esto fue rechazado. Estaba convencido Tupac Amaru de su fe y no iba a renunciar a esa fe. Esos 5 hombres que le acompañaban a él van a recibir igual un juicio y van a ser encerrados en un lugar putrefacto.
donde la peste los va a alcanzar y van a morir 3 de ellos con la peste. Este tipo de peste se llamaba la chapetonada, ¿ya? Porque es una enfermedad que vino de los chapetones, de los españoles venidos desde Europa, que trajeron esta enfermedad en las barcazas, ¿no? Y quedó como una especie de virus, ¿no? Dentro del entorno y solamente atacaba en lugares muy cerrados y húmedos. Y los otros dos que quedaron vivos, que en este caso Cusipaucar y Ayarca, llegaron a ser ahorcados por los españoles. Bueno, el juicio de Tupac Amaru comenzó con un par de días más tarde, después de su captura, y fue condenado por el asesinato de estos sacerdotes enurcos y del conquistador. Fue sentenciado a morir decapitado. Si hubiese aceptado él ser bautizado, hubiera sido otro tipo de su muerte, pero le cortaron la cabeza. Y su cabeza fue expuesta en un palo de picota por mucho tiempo en la plaza de Cusco. Ahí es donde le van a cortar la cabeza, le van a degollar. El resto de su cuerpo va a ser entregado, obviamente, a sus parientes para ser enterrado junto con sus antepasados. ¿Ya? Bueno, la muerte de Tupac Amaru I va a ser el 24 de septiembre de 1572. ¿Ya? Cuando este fue sentenciado en el juicio, obviamente salió a la plaza a ser presentado frente a la comunidad. Y en esa comunidad estaban muchos indígenas que exigían la liberación de Tupac Amaru. Porque obviamente él era el sucesor de Tito Yupanqui de Manco Inca. Entonces empezaron a tener llantos, gritos y demás. Entonces en una de esas, Tupac Amaru levanta la mano, dice Carlos Mesa, y hace callar a todos de golpe. Eso le va a provocar cierto temor al virrey Toledo. Entonces va a mandar a Juan de Soto, que era un criado que él tenía, para que una vez se ejecute ya el degollamiento. El que lo degolla a Tupac Amaru fue un enemigo de los incas, era un cañari, ¿ya? Y Tupac Amaru va a poner la cabeza en el degolladero y obviamente cuando él levantó la mano anteriormente, todos se callaron, ¿no? Al ser cortada su cabeza, va a tocar las campanas de la iglesia en Cusco, ¿ya? Para anunciar la muerte de un líder, ¿ya? Entonces su cabeza, como les había dicho hace rato, va a quedar clavada y el cuerpo va a ser entregado a doña María Cusihuarcay, era la tía de Tupac Amaru, y lo va a enterrar junto con sus antepasados en las tumbas de los incas, las tumbas sagradas de los incas. Y eso que cuando lo agarraron a Tupac Amaru y lo trajeron al juicio, inclusive sacaron algunos restos de sus antepasados, y los cuales provocaban un dolor tremendo, porque eran tumbas que estaban ellos forzando para que se sienta un poco el hecho del poder español en algún momento, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vamos con algunas preguntas acerca de esta parte para que no se nos borre, ¿ya? ¿Cuándo o en qué año se dio la sublevación de Tupac Amaru I? A ver. ¿Qué año fue? ¿Están ahí, jóvenes? Sí. Ok. ¿Qué les parece si les pongo opciones? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Para más que todo coincidir con la respuesta, ¿ya? Muy bien. A ver. Aquí está una hojita. Ya. ¿Qué año fue la sublevación de Tupac Amaru I? Esa opción. Esa opción. Esa opción. Y esa opción. A ver.
¿Qué inciso es la respuesta correcta? 1572. Oh, muy bien, así es. Entonces, cuando nosotros hablamos acá, de esto lo pondré acá, y decimos la sublevación de Túpac Amaru I. Así es. Ahora bien, esta otra pregunta. ¿Dónde fue la sublevación de Túpac Amaru? Primero. Esa es la pregunta y vamos a poner acá, un ratito lo decoloraremos esto. Eso. Otra vez, inciso A. Caramba, no funciona. Lima. Inciso B, Cusco. Inciso C, Vilcabamba. O inciso D, Puno. A ver. ¿Cuál es la respuesta? Eso, muy bien. Vilcabamba, así es. Vilcabamba, amarillos. Muy bien. Y la última pregunta de esto, ¿ya? ¿Cómo murió Túpac Amaru I? Inciso A, quemado. Inciso B, descuartizado. Inciso C, ahorcado. O inciso D, decapitado. Decapitado. Así es, muy bien. Ahí tenemos. Ya, entonces estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué año fue la sublevación de Túpac Amaru I? 1572. ¿Dónde fue su sublevación? ¿O dónde fue la sublevación? En Vilcabamba. ¿Y cómo murió Túpac Amaru I? Decapitado. Y es una pregunta fuera de estas opciones. ¿Quién fue el virrey que lo sentenció a la muerte a Túpac Amaru I? ¿Toledo? Así es. Francisco Álvarez de Toledo, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a nosotros identificar eso. Muy bien. Bueno, eso pasó en 1572 y ahora nos vamos a ir al siglo XVIII, a los años 1780, 1781. Y al primero que vamos a conocer es a Tomás Catari, en Chayanta, aquí en el departamento de Potosí. Él nace en San Pedro de Macha, ya en la provincia de Chayanta. Bueno, algún antecedente de Tomás Catari. A mediados del año 1777 se presentó ante la audiencia de Potosí una querella contra el mestizo Blas Bernal, quien había usurpado el que se llama el cargo de cacique. Ya se había nombrado cacique de Chayanta y eso era algo que no se debía hacer porque los ¿qué se llaman? Los criollos y los mestizos no eran autoridades indígenas, ¿ya? Y en este caso, este mestizo no le correspondía ser cacique, le correspondía ser, o sea, al que le correspondía ser cacique sería a Tomás Catari, por denominación de herencia, ya que su padre también fue cacique. Entonces, esta denuncia fue comprobada, ya que se establecía también la parte económica, ya que este Blas Bernal cobraba impuestos muy altos. Entonces, de eso Tomás Catari decide ir el 13 de marzo de 1778 a presentarse principalmente con el recaudador de Chayanta para reclamar principalmente lo que hacía Blas Bernal. Bueno, el recaudador y a la vez corregidor se llamaba Blas Bernal, quien era amigo perdón, se llamaba, ¿dónde está? Joaquín de Alos, nuestro joven. Se llamaba Joaquín de Alos, quien era amigo de Blas Bernal, ¿ya?
y él es el que le había puesto como cobrador, como cacique, tributario. Entonces, como Tomás Katari estaba interviniendo mucho, mandó a arrestarlo, ya lo arrestó, ya el 27 de marzo de 1778 lo arresta, y al darse cuenta la comunidad reclaman su liberación. Entonces, lo libera. Entonces, como no le hacía caso el corregidor, entonces Tomás Katari decide viajar a Buenos Aires, que ahí era la capital del virreinato del Río de la Plata, ¿ya? A entrevistarse con el virrey Juan José Bertis. Se entrevista con él el 15 de enero de 1779, y el cual le va a dar la posibilidad de asumir el cargo de cacique. Entonces, Tomás Katari regresa a Chayanta y, aconsejado por los más viejos del lugar, le dicen: ya que el virrey te dio la orden de que seas cacique, pues asumí tu puesto. Pero todavía no estaba la documentación en Chayanta. Entonces, al ver esto, a él nombrarse cacique, pues Blas Bernal ya va a darle a Joaquín de Alos la noticia, el cual lo va a hacer arrestar otra vez por usurpación de cargo, esta vez a Tomás Katari. Pero en eso la gente se va a exacerbar y va a empezar a atacar, y ahí es donde lo van a degollar a Blas Bernal, pues de una vez ya los comunarios. Y todo esto se va agravando hasta agosto de 1780, cuando Katari nuevamente va a ser encarcelado y va a llevarse a cabo, pues obviamente, ese proceso de juicio, ¿no? El corregidor va a matar a su compañero de Tomás Katari, el joven Nachu se llamaba él, ¿ya? Y lo va a arrestar a Tomás Katari y lo va a querer llevar, o lo tendría que llevar a juicio, ¿ya? A La Plata, o sea, Chuquisaca, ¿ya? Entonces, al llevarlo a juicio, el minero español Manuel Álvarez Villarruel va a capturar a Tomás Katari y lo va a entregar ante la justicia a Juan Antonio Acuña, quien lo tendría que llevar a La Plata. Al saber que era perseguido por los indígenas, en 1781, el 15 de enero, lo va a atar de las manos y lo va a empujar al abismo. La muerte de este va a decir que es despeñado, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahí vamos a tomar nosotros en cuenta que cuando se enteraron de cómo murió él, obviamente sus hermanos, quien era Dámaso y... ¿Dónde está? Dámaso y... Ya se me fue el nombre. Acá está. Aquí están los hermanos. Dámaso era su hermano. Y Nicolás Katari hicieron justicia y asesinaron pues al que lo va a despeñar, ¿no? Al que lo bota por el despeñadero. Su esposa se llamaba Curuzayagui, la cual va a armar sus ejércitos junto con sus cuñados Dámaso Katari y Nicolás Katari, y desde entonces van a empezar a ser rebeldes y van a sublevarse contra los españoles. Obviamente no fue un éxito, pues todos fueron arrestados y asesinados por los españoles, tratando de frenar obviamente en la parte de Potosí el levantamiento, ¿no? Muy bien. Ok, ahí, hasta ahí hemos entendido o no hemos entendido. A ver. Muy bien. En el año de 1780 vamos a tomar en cuenta nosotros la sublevación de Tomás Katari. Tomás Katari quería ser nombrado cacique ¿de dónde? De Chayanta, Potosí. Así es, en Chayanta, en Potosí. Pero ¿quién le usurpó su cargo? ¿Quién era este mestizo? El mestizo Blas Bernal, ¿sí? Así es, ¿no? Usurpó su cargo de cacique. ¿Ya? Ok. ¿Cómo murió este Tomás Katari? Despeñado.
despeñado, o sea, tirado al vacío, ¿no ve? Le amarraron las manos y lo lanzaron al vacío. Sus hermanos Nicolás y Dámaso quedaron en venganza y después fueron capturados por los españoles y asesinados también. Su esposa igual, Curuza Yagüis, era su esposa igual, ¿no? La tomaron presa y la asesinaron también. ¿Ya? Bueno. Vamos con el año 1780 a 1781 también. Y tenemos a esta vez a Túpac Amaru II. Es el Túpac Amaru que nosotros ya, muchos nos han hablado de la historia, ¿no? Su nombre real, José Gabriel Condorcanqui Noguera. ¿Ya? Este Túpac Amaru II era comerciante y obviamente se había un poco molestado por la subida de los impuestos, en el caso de la alcabala, que era un impuesto que se pagaba del comercio, ¿ya? Entonces, su sublevación va a ser en Tinta, o sea, en Cusco, cerca de Lima, ¿ya? O sea, en Tinta, cerca de Cusco, y después en Lima, ¿ya? A un principio va a ir a ver a estas autoridades para reclamar por qué estaban tan fuertes los impuestos. ¿Por qué estaban subiendo tanto los impuestos? Porque no solamente era eso, sino que la explotación hacia los indígenas hacía que, obviamente, muchos indígenas trabajaran mucho para pagar tanto impuesto y no tuvieran lo suficiente para ellos. La esposa de Túpac Amaru II, de José Gabriel Condorcanqui, era Micaela Bastidas. ¿Ya? Entonces, como no lo escuchaban a Túpac Amaru o a José Gabriel Condorcanqui en ese tiempo, como se llamaba, él, el 4 de noviembre de 1780, se va a bautizar con el nombre de Túpac Amaru, porque decía que era descendiente del Túpac Amaru de 1572. Entonces, cansado de los abusos que hacían los españoles hacia los indígenas, lo va a apresar al corregidor Antonio de Arriaga, le va a obligar a entregarle dinero, armas y animales, y después, el 10 de noviembre de 1780, lo va a ejecutar en la plaza de Tinta. Bueno, este tipo de muerte era un delito que un indígena mate a un español, especialmente a un español neto, a un peninsular, uno venido desde España, no tanto a un criollo, ¿no? Esta noticia va a llegar a Cusco y el corregidor de esa ciudad va a empezar a organizar la defensa contra Túpac Amaru. Entonces, cada uno armó sus ejércitos. En el 18 de noviembre de 1780 va a llevarse una gran batalla que se llamaba en Sangarará, en Cusco, donde van a triunfar los indígenas. Y después, pues, el virrey Jáuregui va a empezar a poner precio a la cabeza de Túpac Amaru II. Entonces, el 5 de abril de 1781 lo arrestan y lo condenan a muerte. El 18 de mayo de 1781 intentaron descuartizarlo jalando los 4 caballos, pero como no dio resultado por el desprendimiento de los miembros superiores e inferiores, lo decapitan. Primero le cortan la lengua, luego lo decapitan. Ya, y después, obviamente, van a establecer la muerte de este. Este va a morir en la misma plaza donde murió su antepasado, que es en la plaza del Cusco. Ya, ahí vamos a tomar en cuenta nosotros la muerte de este indígena. Muy bien. 1780, la sublevación de Túpac Amaru II. ¿Cuál era el nombre real de Túpac Amaru II? José Gabriel Condorcanqui. Eso, José Gabriel Condorcanqui Noguera. ¿Cómo se llamaba su esposa? Micaela Bastidas. Así es, muy bien. ¿Dónde se llevó a cabo su sublevación? En Tinta, Perú. En Tinta, cerca al Cusco, y luego en Lima, ¿ya? ¿Ok?
¿Cómo va a morir Tupac Amaru II? Descuartizado mediante caballos. Eso, y luego decapitado. ¿Sí? Ok, descuartizado y luego decapitado. Muy bien. ¿Ya? Bueno, y tenemos al último sublevador que es Tupac Katari, quien va a ser el cerco a la paz en el año de 1781. Nombre real de Tupac Katari, Julián Apaza Nina, más conocido como Tupac Katari. ¿Por qué se llamaba Tupac Katari? ¿Ya? En honra, Porque, ¿qué dices? A ver, Marvin. si mal no recuerdo, era en honra a Tomás Katari y Tupac Amaru, ¿no? Así es, aquí dice, ¿no ve? Tras las muertes de Tupac Amaru, con quien había mantenido contactos, y de Tomás Katari, el líder de la insurrección de Chayanta, tomó el nombre de Tupac Katari. O sea, Tupac Katari fue una fusión de dos nombres, ¿no? De Tupac Amaru y Tomás Katari, ¿ya? Y él encabeza un importante levantamiento indígena que se va a llevar a cabo en esta región, en la región de La Paz, en el año 1781. Así un dato general, a ver si sabemos. ¿Cuántos días fue sitiada La Paz? 109 días. Así es, muy bien, capo, muy bien. Ok. Entonces, la esposa de Tupac Katari se llamaba. Bartolina Sisa. Así es. Entonces, Tupac Katari y su esposa Bartolina Sisa empezaron a armar su ejército. 12,000 indios conformaban su ejército y estos se encargaron de cercar la ciudad de La Paz en marzo de 1781. Querían controlar la región más importante de la economía del gobierno español, porque La Paz se consideraba, lógicamente, como la sede económica comercial. Dentro de esta ciudad quedaron encerrados 20,000 personas, entre ellos españoles, criollos, mestizos e indígenas, a la orden del gobernador Sebastián de Segurola. ¿Ya? Bueno, los indígenas no permitían el ingreso ni la salida ni el ingreso de alimentos ni la salida de los habitantes. Los hostigaban continuamente, los tenían totalmente aislados y volaron los puentes para tenerlos aislados. Volaron el puente por el lado central, que era el puente del río Choqueyapu. Volaron el puente por la parte del norte, que era el río Apumaya, ¿ya? Entonces desconectaron totalmente a los españoles o a la gente que vivía dentro de la ciudad de los españoles. 109 días fue cercada La Paz. El 30 de junio las tropas de la Real Audiencia de Charcas, dirigidas por el presidente Ignacio Flores, lograron entrar a la ciudad, pero no tuvieron mucho tiempo, tuvieron que volver otra vez a la parte de La Plata, ¿ya? Para poder principalmente traer refuerzos, muchos más refuerzos, ¿ya? Entonces, ahí los indígenas aprovecharon en cercar a La Paz y su idea de los indígenas era inundar la ciudad de La Paz, porque como ahora vemos nosotros, La Paz es una hollada, ¿no? Y en ese tiempo era igual, similar. Entonces querían desbordar el río Choqueyapu, pero esto fracasó, pues la represa se rompió antes de tiempo y el agua se desbordó por otro sector, ¿ya? Y ahí es cuando se aprovecha ¿cómo decimos? Este hecho del desborde del río que asesinó también a algunos indígenas, a algunos soldados de la parte de Tupac Katari. Entonces, aprovechado esto, Tupac Katari se fue a esconder a Peñas junto con su esposa y uno de sus hombres lo traicionó porque obviamente habían puesto igual el precio a su cabeza y uno de sus hombres lo traicionó y ahí fue apresado, fue tomado preso junto con su esposa Bartolina Sisa y su hermana Gregoria Apaza, ¿ya?
Entonces, al ser apresado y traicionado por uno de sus colaboradores y una vez juzgado por autoridades españolas, fue condenado a muerte y ejecutado en Peñas, un lugar donde él se escondió, el 15 de noviembre de 1781. Y pues antes de ser cortada su lengua, porque es lo que hacían los españoles para evitar los gritos de dolor, exhaló la frase, a mí solo me mataréis, pero mañana volveré y seré millones, ¿no? Y se le condenó a morir descuartizado por caballos que tiraban en direcciones opuestas, idénticas a la suerte que corrieron, obviamente, después los otros indígenas, incluyendo la esposa, ¿no? Bueno, después de descuartizarlo, cortaron sus miembros y se dice que los restos de Tupac Katari fueron repartidos por las provincias de La Paz, junto con los restos de la esposa, ¿no? Que se llamaba Bartolina Sisa, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí hemos visto ya esto interesante, ¿no? ¿Cómo es que empezaban las sublevaciones? A ver, estas últimas preguntitas que vamos a hacer. Relacionado esto, porque vamos a continuar ahorita con los gritos libertarios, pero hagamos esta pregunta, ¿no? Primero, ¿cuál era el nombre real de Tupac Katari? Juliana Pasanino. Eso. ¿Por qué se bautizó Tupac Katari? ¿Por qué se puso ese nombre, Julián Apasanina? ¿El nombre de Julián o el de Tupac Katari? No, el nombre de Tupac Katari. ¿Por qué se bautizó En así? honor a los anteriores indígenas derrotados. ¿Cómo se llamaban estos? Tomás Katari y Tupac Amaru. Así es, muy bien. ¿Quién era la esposa de Tupac Katari? Bartolina Sisa. Así es. ¿Te acuerdas aquí cuántos días cercaron La Paz? 109. Eso. ¿Qué querían hacer una vez que los soldados españoles llegaron y obviamente no pudieron someterlos y volvieron otra vez a La Plata a traer más refuerzos? ¿Qué es lo que quería hacer Tupac Katari? Inundar La Paz con la destrucción del dique. Eso, ¿no? Quería la represa del río Choqueyapo, quería liberar para inundar La Paz, pero esto no se pudo, ¿no? Ya, y eso causó el arresto. Él se había escondido ¿en qué lugar? No sé, no me sé. En Peñas, ¿ya? Se escondió en una cueva en Peñas, pero fue encontrado porque lo traicionó uno de sus hombres y obviamente ahí lo capturan, ¿no? Y lo van a ejecutar. ¿Cómo va a morir? Descuartizado. Eso, y después de descuartizarlo, ¿qué dices, Freddy? Murió descuartizado nada más. Ya, pero después de descuartizarlo, ¿qué pasó? Lo sacaron su cabeza y lo mandaron a todos lugares de La Paz. Así es, ¿no? Para conocer el destino de este indígena. Muy bien, así es. Ya. A ver, así preguntas generales voy a hacer antes de entrar a la siguiente parte. Muy bien. Ustedes recuerdan, ¿no? El día de ayer habíamos visto la fundación de las ciudades. ¿Y cuál fue la primera ciudad fundada en Bolivia por los españoles? Chuquisaca. Chuquisaca, muy bien, ¿verdad? Por la Real Audiencia, ¿no? Después de Chuquisaca, Potosí. y después, La Paz. después, Santa Cruz. ya, y Oruro. Oruro, y finalmente, Mm, Cocha, Vamos. Cochabamba, así es. Bueno, algunos de los fundadores son recordados, ¿no? Por ejemplo, Ñuflo de Chávez. ¿Qué fundó Ñuflo de Chávez? Santa Cruz. Santa Cruz. Alonso de Mendoza, La Paz. el virrey Toledo, Mm, Potosí. Potosí. Muy bien, esos son los más reconocidos, ¿no? Bueno, entonces estos 5 departamentos, bueno, 5 intendencias se llamaron después intendencias. Vamos a recordar antes de ver lo que a continuación vamos a identificar, ¿ya?
Ver, aquí está. Ya, muy bien. Hay como que elementos o características particulares de esto, ¿no? Por ejemplo, en Chuquisaca era una intendencia, vamos a poner acá, intendencia judicial, porque ahí se encontraba la Real Audiencia, ¿verdad? La Paz. La Paz era una intendencia comercial. Bueno, hasta hoy en día, ¿no? La Paz es un centro comercial grande. Aquí encuentras de todo, ¿ya? Después, Potosí. Potosí era una intendencia minera. Ahí se encontraba el Cerro Rico, ¿no? Después, Cochabamba. Cochabamba era una intendencia agrícola. Ahí es donde se hacía la parte de la alimentación. Santa Cruz era una intendencia ganadera. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros vamos a identificar esto. Es importante identificar esto. ¿Por qué? Si nosotros hacemos el orden de los gritos libertarios, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Dónde se dio el primer grito libertario? A ver. ¿Cómo es? Chuquisaca. Eso, Chuquisaca fue el primer grito libertario. Fecha del grito libertario, solo fecha, no año todavía, es lo que vamos a ver. Fecha. 25 de mayo. 25 de mayo. Después, ¿qué sigue? La Revolución de la Paz. Eso, muy bien. Fecha. 16 de julio. 16 de julio. Muy bien. Después, ¿qué sigue? La Revolución de... No. Ya, luego seguimos con Cochabamba. ¿Y cuándo es la fecha de Cochabamba de aniversario? El 14 de septiembre. 14 de septiembre. Luego sigue Santa Cruz. ¿Cuándo es el aniversario? 24 de septiembre. No. Ah, sí, está bien. Yo estoy aquí fallando. Muy bien, 24 de septiembre. Y finalmente vamos a tener... Lo vamos a borrar. Finalmente vamos a tener lo que es Potosí. ¿Cuándo es la fecha de Potosí, su aniversario? 10 de noviembre. 10 de noviembre, así es. Entonces ya sabes. Por ejemplo, ¿cuál fue el motivo de fundar Chuquisaca? ¿Por qué se fundó Chuquisaca? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué se encontraba en Chuquisaca? 1559 fue fundada la Audiencia. La Real Audiencia de Charcas, ¿no? En La Plata. Y en ese tiempo Chuquisaca recibía el nombre de La Plata, Fundación de La Plata. Muy bien. Ok, jóvenes, el día de mañana vamos a ir con los gritos libertarios, la batalla de Junín y de Ayacucho, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Han entendido? Sí. Ok, ¿has entendido, Freddy?